y bendecimos tu santo nombre. Por favor, Señor, ayúdanos hoy a estudiar tu palabra, a aprender de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, la semana pasada ya le hablé de la gira que tuvimos en El Salvador. Muchos de ustedes vieron las fotos. Dios por allá nos usó por su misericordia infinita. Estamos estudiando, hermano, la genealogía de Cristo, los personajes principales en su genealogía. Y estamos terminando con la vida de Jacob. Ya estudiamos su nacimiento, estudiamos lo que hizo con su hermano Esaú para obtener la primogenitura, con su padre Isaac para recibir la bendición. Y ahora vamos a ver un Jacob, vimos un Jacob que se encontró con Dios en Peniel, que sale cojeando, pero un Jacob que ha sido transformado por el poder de Dios, o vamos a decir que empieza su transformación espiritual. Le da una gran cantidad de riquezas a su hermano Esaú como compensación por el daño que le había hecho en el pasado. Y se muestra en su carácter un cambio tremendo, sobre todo un deseo de estar bien con Dios, arreglar las cosas con Dios. Vemos que ya no tiene ese interés material. Vemos que en el encuentro con Dios, Dios lo hiere en un muslo, le desencaja el muslo y le da la opción de terminar ahí. Y sin embargo Jacob no termina esa lucha que está teniendo con Dios, a pesar del dolor, a pesar de estar cojo, hasta que Dios lo bendiga, hasta que el Señor le dé su bendición. Así que ahí estamos en la historia. Ahora en la Biblia empieza a relatarnos la última etapa de la vida de Jacob. Y por supuesto que si vamos a ir en todos los detalles, entonces el curso nos quedaríamos otro año más aquí con Jacob nada más. Pero vamos a avanzar y vamos a ver a un Jacob en su edad ya anciano y dando su bendición a sus hijos. Así que nos vamos a Génesis capítulo 49 y vamos a entrar posiblemente en la vida de Judá, el cuarto hijo de Jacob. En el capítulo 49 vemos a este Jacob ya anciano, ya ciego también, como su padre. Vamos a ir al capítulo 48 primero. Vemos aquí en el capítulo 48, el versículo 13, algo muy interesante. Vemos a José, el hijo décimo primero, él dijo 11, hijo de Raquel, que fallece, y Jacob tenía un gran cariño por él, le da una túnica de colores. Para eso que estén interesados en la tipología, es un tipo de los dones del Espíritu Santo, en otras palabras, el regalo de su padre, que lo adorna, que lo decora. El cariño que Jacob tenía por José es una de las razones que sus demás hermanos le envidian. Aparte de eso, José viene siendo el hijo de Jacob que tiene revelaciones, que tiene sueños, y en uno de esos sueños él ve al sol, a la luna, inclinarse hacia él en una visión, y 10 estrellas, y va y se lo cuenta a sus hermanos. Y sus hermanos dicen que le tomaron más envidia todavía. Estoy
haciéndole largos trazos a la historia de José para caer en la vida final de Jacob. Sus hermanos llega un momento que deciden matarlo. Algo muy tremendo. Y en este caso Rubén, su hermano mayor, para salvarle la vida, mejor le dice que lo vendan. En todo esto había un plan de Dios. Lo venden a unos madianitas. Los madianitas lo venden en Egipto a un capitán del ejército de Faraón, o un capitán de la guardia personal de Faraón, Potifar. Allí en casa de Potifar, Dios estaba con José y hace a Potifar prosperar en gran manera. Y la esposa de Potifar se fija en José. Dice la Biblia que José era bien parecido, hermoso, y la mujer quería ya tener intimidad con José. Era una costumbre odiosa, una costumbre pecaminosa, digamos, de que las personas que tenían esclavos o siervos los utilizaban de una manera también en la intimidad. Y la esposa de Potifar, seguro que era una mujer muy atractiva, porque aquí estamos hablando de un hombre de un rango elevado en la política y en la administración de Faraón. Y en aquellos tiempos, no se enojen hermanas, gloria a Dios que ya eso pasó, los hombres hasta podían comprar una mujer. Seguro que era una mujer hermosa, y esto dice mucho del carácter de José, porque José era joven. A esa edad un hombre tiene todas sus hormonas al 100%, y quizás otro tipo de persona se hubiera aprovechado. Pero me conviene esto. Sin embargo, él no quiso, trató de persuadirla con palabras y le dijo: tu esposo, mi amo, me ha entregado toda esta casa y confía en mí, solo a ti se ha reservado para sí mismo. Así más o menos, estoy parafraseando las palabras que le dijo José. Y hay una frase muy importante donde José le dice: ¿cómo he de pecar así contra Dios? ¿Ves? Que a pesar de la desgracia, vemos a un joven que cultiva la fe que se le enseñó. Esto es importante porque, mire, cuando estamos leyendo el libro de Génesis y muchos libros históricos, casi no nos enseñan cómo educaron a los niños en la fe. Simplemente vemos el resultado de esa educación. Vemos la fe de Isaac, la fe de Abraham, la fe de Jacob, pero no vemos ningún pasaje donde por ejemplo, Isaac está sentado con Jacob enseñándole acerca de Jehová. Vemos solamente el resultado de esa educación. Más bien, en los libros históricos se habla de la fe de las personas, pero no cómo la adquirieron. Por ejemplo, si alguien le pregunta a usted, dice: yo me convertí al Señor, yo congrego en tal iglesia, voy al seminario, mi mamá era cristiana y me enseñaba la palabra de Dios, y relatamos el transcurso de esa fe. Sin embargo, no vemos cómo la madre de Moisés, en los 7 años o los años que los tuvo antes que cayera en casa de Faraón, le enseñó la fe en Jehová. Lo que vemos es el resultado de esa fe en la vida de Moisés. Lo mismo con Jacob, pero lo mismo con José. Y con Jacob también. Nos vemos a Isaac sentado, enseñando, dialogando con ellos, como vemos en el Nuevo Testamento a Cristo, enseñando a sus discípulos, a Pablo, enseñando a Timoteo, predicando. No vemos a Isaac parado en un púlpito predicando. Simplemente hay pedacitos donde muestran su fe.
En otras palabras, mostraban su fe con sus acciones. Vemos el caso de Abraham con Isaac cuando era niño, que lo lleva a sacrificar. Pero el proceso de la enseñanza, mira, yo vi a Jehová y él habló conmigo y yo quiero que tú tengas esa fe. No vemos eso, pero sí vemos el resultado. En otras palabras, que eso aconteció. Eso aconteció. Lo vemos en la vida de José. ¿De dónde sacó esa fe? Una fe que luchó contra todo lo que le pasó en su vida. Porque no es fácil que tú te críes con unos hermanos que te dice, la Biblia dice que lo odiaban, que lo despreciaban. Vivir en una casa así, aunque José tenía el cariño de su padre Jacob, pero tenía el desprecio de 10 hermanos. Esa vida no es fácil. Y mucho menos hermanos que se suponen que crean en Dios, que muestren el amor y el cariño. Encima de eso, que te vendan. Vaya, era para que José se preguntara, ¿y dónde está mi Dios? ¿Dónde está el Dios? Sin embargo, esa pregunta no aparece, sino se ve su continua fe. Esto nos enseña a nosotros, hermanos, el poder que tiene esta fe. Considerando que estamos aquí en un pacto que ni siquiera es la ley, que estamos hablando aquí básicamente todavía del pacto de la promesa, porque no ha venido la ley todavía. No hay una escritura, no hay un pacto escrito para leer, no hay 10 mandamientos, no vemos ninguna evidencia de esa, solamente vemos una tradición oral que se transmitía oralmente a las otras generaciones, pero no vemos los detalles cómo se transmitió esa, ni en palabras ni en escrito, sino en algunos actos, como Abraham haciendo altares y adorando a Jehová. Pero la mayoría de las veces que Abraham hizo eso, no vemos la persona de Isaac. Isaac en muchos de esos casos ni había nacido, ni existía. Pero vemos que eso tuvo que acontecer, porque ¿de dónde sacaron esa fe? Bueno, pudiéramos decir un llamado de Dios, porque eran los escogidos de Dios, sí. Pero aún los llamados de Dios necesitan el conocimiento de ese Dios. Pero vemos el poder de esa transmisión. Vemos el poder del cuidado de Dios. Y pudiera citarle muchos casos. Por ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 5 hay un caso muy interesante de una muchacha que fue llevada cautiva por los sirios y su dueño, ella era una esclava. Vemos en esos capítulos de Reyes que los sirios invadían a Israel, atacaban una ciudad, un caserío, se llevaban a la gente cautiva, mataban a los padres de los jóvenes. Sin embargo, esta muchacha, sin sinagoga, sin escritura, sin ir a la iglesia, sin cantar corito, sin hablar en lenguas. Cuando Naamán tenía lepra, lo más normal era que se hubiera quedado callado para que se muriera el hombre. Sin embargo, vemos que ella es la que da la solución. Que vemos ahí que no guardó odio ni rencor, no dejó que las cosas que pudiéramos pensar lógicas o normales la cautivaran. A lo mejor no tenemos los detalles porque el pasaje es bien breve, ni siquiera sabemos el nombre de ella, pero sí sabemos su acción, lo que hizo. ¿Ves? Si mi Señor fuera al profeta de Samaria, Dios le sanaría de su lepra. Oye, qué ambición de fe, se estaba jugando la vida. Usted se imagina que Naamán hubiera ido para allá, hubiera regresado leproso, le cortan la cabeza. Vaya, qué seguridad para una jovencita que fue llevada esclava, que pudiera decir, ¿cómo es que Dios me permite a mí? Si mi Dios es tan poderoso, ¿por qué yo estoy esclava aquí? Sin embargo, estas personas habían adquirido un nivel de fe que son un ejemplo para nosotros. Para nosotros que hablamos lengua, que hemos visto sanidades de cancerosos ser sanos, de milagros tremendos, de que hemos sentido y vivimos experiencias personales con el Espíritu Santo, muchos de nosotros de una manera u otra diariamente.
¿Qué ejemplo de fe nos dan estos personajes en el Antiguo Testamento? Que pasaron las desgracias más grandes. ¿Cuál es la desgracia más grande que le puede pasar a un ser humano? Que tú pierdas tu libertad absoluta. Porque aquí era la pérdida de una libertad absoluta, ser esclavo, donde te dictan qué comer, dónde dormir, qué hacer todos los días, hasta violaciones físicas, que era lo que quería hacer la esposa de Potifar. Sin embargo, José cultivó su fe. Le costó otra tragedia. El haber honrado a Dios le costó otra tragedia. ¿Les paro o les sigo? Sí, sigo en la línea que voy. Bueno, muy bien. Si nos extendemos 2 años más, ustedes tienen la culpa. Pero yo me he propuesto en esta clase dar todo lo que Dios me da. Me ha dado y me da. Entonces vemos que primeramente se negó a la mujer, rechazando todos los deseos de sus hormonas, de su juventud, por honrar a Dios, y por honrar a Dios le levantan una calumnia, una infamación horrible. ¿Saben lo que es una calumnia y una infamación? Creo que la estoy pronunciando. ¿Infamación está correcto? Difamación. No, pero hay otra palabra que creo que es una infamación, creo que es. Me va a venir completa, yo sé que la estoy diciendo mal, pero una calumnia puede ser algo que te hagan y que tú no te enteres, que está trabajando por atrás de ti, ¿ves? Pero cuando se hace público, es una infamación, porque ya se hace público. Vamos a dejar la palabra, me perdona los que están oyendo la grabación, sé que la palabra infamación está correcta, pero la correcta me va a venir un día de estos. Bueno, lo hacen público, la calumnia se hace pública, se la dice, la mujer empieza a gritar y acusarlo con los demás siervos de la casa, y cuando viene el marido José, porque ella llegó al punto hasta donde asió de su ropa, para obligarlo, y José se quitó la túnica o lo que tenía y salió corriendo. Bueno, la mujer ahora usa esto de evidencia y dice, mira, este vino a violarme. Y ahora cae en la cárcel. Y ahí en la cárcel, vaya otro nivel más para abajo todavía, de percance, vemos a José manteniendo su fe. Tremendo ejemplo, ¿no? Tremendo ejemplo. En una dispensación donde nosotros creemos que el Espíritu Santo no moraba permanentemente en una vida, pero yo sí creo que el Espíritu Santo tenía que venir sobre él para fortalecerlo. ¿Qué ustedes creen? Porque es casi imposible creer que una persona aguante todo esto y su fe crezca. Su fe crezca. Hasta el punto que en la cárcel José empieza a profetizar o a interpretar sueños, que es el don que él tenía. Y de esa manera viene parando en el palacio de Faraón y ahí empieza su vida de bendición. Hay un versículo muy tremendo que, a ver, porque me está viniendo en este momento. A ver si lo consigo. Un momentito. En los tiempos que José está en Egipto. Aquí está, en el capítulo 40. En el capítulo 40. Porque nosotros pensamos, tenía tanta fe que no sufrió. Pero fíjense, capítulo 40, versículo 51. Qué interesante está este versículo. Qué bueno que pude encontrarlo. ¿Ves? Dice así. Capítulo 41 de Génesis, versículo 51. Versículo 49. Vamos a ir un poquito más para atrás, ya que el Espíritu Santo nos llevó a esto. Capítulo 41 de Génesis, versículo 44. Y dijo a Faraón a José, yo soy Faraón y
y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Vamos a explicar esto un poquitito. Fíjense que la esposa de José no es de la familia de la fe. Es la hija del sumo sacerdote que todos los días está adorando al demonio. Y José va a tener 2 hijos, Efraín y Manasés, que reciben la herencia espiritual. Así que ahí vemos una transmisión. Algunos comentaristas han dicho que la esposa de José fue impactada por la fe de él. No tenemos ninguna evidencia bíblica, la Biblia no relata esto, pero la evidencia que tenemos es que los hijos de José se mantienen en la fe. Para una idea contraria a esta, pudiéramos usar a Salomón, que por estar casándose con tantas mujeres idólatras, llegó a un punto que contaminaron su fe. Y ahí Salomón varios años estuvo haciendo cosas que no debería hacer, aún construyéndole templos a sus mujeres para que adoraran a sus dioses. Y ya cuando está viejo es cuando reafirma su fe otra vez. Pero ahí vemos un caso negativo y aquí vemos un caso positivo, de que Efraín y Manasés entran en la bendición de Jacob y heredan la fe de su padre José, considerando que su mamá era la hija y le dio Potifar, mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, sacerdote del mismo demonio, hermano, del mismo diablo. Así que la fe de José impactó a su esposa, si usted quiere aceptar eso. Pero el versículo 41 muy interesante, fíjense. A ver qué podemos entender aquí. Llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, fíjense, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Qué me indica este versículo a mí? Que hasta que José no tuvo a su hijo, todavía él sufría, extrañando, pensando en la traición de sus hermanos. Aunque ese sufrimiento estaba ahí, el demonio mantenía esos sentimientos en la vida de José. Esos sentimientos no pudieron conquistar la fe de José. Vaya que esto lo pudiéramos aplicar o pegar a nuestras vidas, de que puede ser que hayamos tenido experiencias muy negras en la vida, que causaron traumas en nosotros, y aceptamos al Señor, y aun cuando aceptamos al Señor, esos pensamientos vienen a tu mente, y siempre la memoria trae los sentimientos. Cuando tú recuerdas algo, por ejemplo, si estás oyendo una música y te recuerdas el día que nació tu hijo, o el día que te enamoraste de tu esposa, de la que es tu esposa, esa música no solo te trae el recuerdo, sino los sentimientos del momento, los sentimientos de felicidad, también los sentimientos de tristeza. Pero vemos a José que tenía esos sentimientos de tristeza, porque dice aquí que es cuando nace su hijo que por fin puede olvidar su trabajo, todo lo que ha pasado, y la casa de mi padre. Todavía extrañaba a su papá, todavía extrañaba a su familia, todavía sufría la traición de sus hermanos. Pero a pesar de que estuvo viviendo así, no dejó que esos sentimientos mataran su fe. No dejó que esos sentimientos envenenaran su vida espiritual, sino que su vida espiritual luchaba contra esos sentimientos. Entonces esto es una lección muy tremenda para nosotros, porque la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias muy negras en la vida. Yo las he tenido.
experiencias negras, capaz de matarte, capaz de tirarte en un hospital. Pero la fe que tenemos en nuestro Dios tiene que venir y luchar contra eso. Y luchar contra eso. Y aunque muchas de esas cosas no se olviden y regresan de vez en cuando, nuestra fe ataca eso y lo vamos dejando, y lo vamos dejando. Así que vemos que José, todo este tiempo, aún ya siendo gobernador de Egipto, José todavía luchaba contra esos pensamientos de tristeza, de melancolía, de lo que le habían hecho sus hermanos, hasta que por fin pasaron años que él pudo dominar eso. Así que ahora vemos en el capítulo 48 a José viniendo con sus hijos Efraín y Manasés. Manasés significa el que me hizo olvidar. José sabe que su padre está anciano, que ya le queda poco. Dice el capítulo 48, sucedió después de estas cosas, versículo 1, que dijeron a José: aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, sobre su cama. Vaya que aquí vemos a Jacob ya en un estado físico bastante desgastado, donde se tiene que hasta forzar para sentarse. El versículo 3 dijo, y dijo a José: el Dios omnipotente, El Shaddai. Si usted ha oído esa palabra, El Shaddai en cantos, en mensajes, significa el Dios omnipotente. Me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Fíjense que aquí José está recordando sus experiencias con Dios. Y si no me equivoco, esta es la primera. Esta es la experiencia de Betel, que es el que está en luz, no la de Peniel, no la última. Así que Jacob está recordando. Hay cosas experiencias que nosotros tenemos con Dios, que cuando las pasamos quizás no le damos mucha importancia. Hay experiencias que tenemos con Dios que sí le damos mucha importancia. Pero hay cositas que Dios hace en la vida de nosotros, como que las dejamos pasar, pero según los años van pasando, regresamos atrás a esa experiencia y vemos la grandeza del milagro de Dios, que no podíamos entenderlo en ese momento, cuando aconteció la bendición de Dios. Hay veces que Dios te bloquea ciertos pasos, ciertos caminos, ciertas cosas que tú quieres, y tú tratas y es como si fuera una pared de acero. No se da por ninguna parte. Y no entendemos las razones hasta que pasan años y miramos hacia atrás y vemos por qué el Señor bloqueó eso que nosotros deseamos y queríamos. Así que vemos aquí a Jacob ya anciano. Ahora nos vamos al versículo 13 del capítulo 48. Y los tomó José a ambos, a Efraín, su derecha, a la izquierda de Israel, porque Efraín es el menor, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Así que José toma a su hijo mayor, a Manasés, y lo pone aquí en la mano de Jacob, porque esta es la mano derecha, porque están de frente, y a Efraín aquí. Porque la derecha en la Biblia es un tipo de poder, de autoridad, y era bien simbólico al grado que vamos a ver acá, que cuando José le pone a Jacob, a Manasés acá,
y a Efraín acá, y Jacob está de ese lado. Así que ya voy a virar la cosa. Aquí está Manasés y aquí está Efraín. Y aquí está José. Entonces va a llegar el momento de la bendición. Aquí hay tantas cosas que me ven pausando porque estoy hablando y el Señor me está dando muchas cosas. Así que tengo que en mi mente como escoger. Está tremendo esto porque fíjense que José es un profeta. Pero él no se atreve a echar esta transmisión espiritual a él. Fíjense que él interpreta los sueños a Faraón a tal grado que salva a Egipto, salva a una nación con las revelaciones que tiene de Dios. Pero cuando llega el momento de hacer esta transmisión espiritual, genética, aunque él es un siervo de Dios, aunque él es un predicador, no se atreve a hacerlo, sino que lo trae a su pastor, que es su papá. Porque él sabe que esa transmisión espiritual él no la puede dar, que no le toca a él darla, que le toca darla al escogido de Jehová. ¿Qué enseñanza tan tremenda hay aquí acerca de respetar la elección de Dios en los ministerios? Respetar las categorías. No que nosotros los hombres nos demos, sino la que nos da Dios. Y que hay un testimonio detrás de cada persona. ¿Ves? A mí me toca, ¿qué ejemplo puedo dar? Porque se me vienen varios, pero me tocó hacer programas de televisión con un hombre que es mi mentor. ¿Cómo digo esto para que no lo descubran? Un hombre que le debo mucho. Y me ha tocado hacer programas con él. Y cuando estoy haciendo el programa con él me doy de cuenta que ya su computadora está fallando y que comete errores. Y yo he estado tentado 2 o 3 veces de decirle, hermano, mire, usted falló aquí y falló allá. Y cuando ha venido eso a mi mente, me ha caído un temor de Dios, como Dios diciéndome, no te atrevas a corregir a mi siervo. No te atrevas. Estos son asuntos míos. Entonces, fíjense, hermano, cuando uno llega a esos niveles, Dios honra eso. Cuando usted ve un siervo de Dios que ha tenido una trayectoria, yo no estoy diciendo un charlatán cualquiera, ¿no? Pero una persona que ha pagado un precio en tu vida y hay un testimonio sólido de esa persona y tú ves que esa persona empieza a fallar aquí, empieza a fallar allá, no te metas, déjeselo a Dios, porque Dios te va a honrar a ti y Dios va a corregir a esa persona, lo va a hacer, ¿ves? Yo no estoy diciendo cualquiera persona, pero una persona que ha pagado un precio en tu vida. A mí como me ha tocado, los mentores en mi vida fueron pues mucho más mayor que yo y me ha tocado verlos enfermos, me ha tocado verlos en coma, me ha tocado verlos, hice con el Señor. Otro de esos mentores que ya se fue con Cristo, cuando yo lo iba a ver al hospital, el hombre estaba de mal humor. Claro, el hombre estaba lleno de tubos, había tenido un ataque cerebral que lo dejó medio paralítico y estaba en cama. Hubieron veces que se quitó los sueros él, de los enojos y las perretas que agarraba, se quitaba los sueros y decía que me mate Dios, yo no quiero. Y las fraseologías que él decía cuando yo estaba ahí en su cama, otra vez, yo como que quería calmarlo, como que quería, mira, siervo, no, que, y el Señor me decía, no te atrevas, estos son asuntos míos. Y aquí vemos ese caso.
con José, para no seguirle contando historias a la mitad, porque no puedo descubrir, ni quiero descubrir las personas, sino lo que quiero es la enseñanza que Dios nos está dando. Las personas que han pagado un precio en tu vida. Porque luego hay gente, esto es muy importante también, porque hay gente que quiere tener una autoridad sobre ti, pero no ha pagado el precio en tu vida. ¿Ves? Porque hay gente así, hay gente que se cree, porque son pastores en un lugar o tienen cierta autoridad de Dios, se creen que la tienen sobre todo el mundo. Y no es así. La autoridad espiritual en tu vida lo tienen las personas que han pagado un precio en tu vida. Y que tú has visto el testimonio de ellos. Entonces, aquí vemos ese caso, que José está bien claro en este asunto, porque puede decir, yo también estoy ungido, yo puedo bendecir a mis hijos, a mí Dios me ha dado sueños y revelaciones que han compuesto un país, mi papá no, mira, Jacob no compuso ningún país, ni tenía el nivel de revelación que tenía José. Fíjense qué cosa tan tremenda esta. Sin embargo, José otra vez sabía que era el único que podía transmitir eso. Y hay bendiciones que Dios tiene personas escogidas para tu vida. Y esas son las personas, yo voy a decir algo un poquito peligroso, esas son las únicas personas que te pueden transmitir eso. ¿Ves? Yo puedo ir para atrás en mi vida y decirles a ustedes, de este mentor en mi vida yo aprendí a predicar. De este mentor en mi vida yo aprendí a tener fe. Y ellos, yo sé que estas cosas es Dios el que las transmite, pero las transmite a través de nosotros. Pero tú te convertiste porque alguien predicó. Y la transmisión de esa predicación tocó tu corazón y tocó tu vida. ¿Ves? Entonces, yo les puedo decir a ustedes, ¿quién me impactó o me transmitió cómo ser un predicador? ¿Quién me impactó, me transmitió en mi vida cómo tener fe, confesar y creer? ¿Qué mentor en mi vida me transmitió cómo ser un maestro? Puedo ir para atrás y saber exactamente quién es. ¿Qué mentor en mi vida me transmitió el carácter de Cristo? Que en eso sí todavía me acuerdo de él, de sus enseñanzas, pero estoy trabajando yo en poder llevar ese nivel, porque pienso que capaz que sea más difícil el de nuestros caracteres. Entonces hay gente que Dios va a poner alrededor de tu vida que te va a transmitir cosas porque Dios los escogió. Otros lo pudieran hacer también, pero Dios no los escogió a ellos. Dios escogió a ciertas personas que te van a transmitir ciertas cosas en tu vida espiritual. Y según tú vas caminando con Dios y van pasando los años, tú puedes ir para atrás en tu mente y saber quiénes son esa gente que Dios mandó a tu vida. La mayoría de los mentores míos ya pasaron con el Señor, que me quedan un par de ellos por ahí. Por ejemplo, al pastor panameño que está en El Salvador, ahora somos muy amigos. Ese hombre es un ángel de Dios. Ese hombre lleva más de 50 años en el ministerio, lleva muchísimos años de presbítero de la Asamblea de Dios. Empezó su ministerio en una parte de El Salvador peligrosísima, que lo que habían era carreteras, 50 años atrás, trillos de lodo, y fundó esa iglesia y allí está. Ese hombre me ha transmitido mi amistad, me ha enseñado a mí lo que es un siervo de Dios, un verdadero pastor. Y yo le digo a él, pastor panameño, usted no se puede morir. Usted no se puede morir porque es uno de los pocos mentores que me queda a mí. Entonces, cuando yo no pueda predicar más, entonces sí te puedes ir con ese yo si quieres. Y ese moría de la risa ahora en este viaje que fuimos. Ya está mayor el hermano, pero está muy bien conservado. Entonces, vemos aquí este incidente de Jacob, donde él se esmera, sabe que su papá se va a ir, que el Señor se lo va a llevar y se apura con sus hijos, porque sabe que esa transmisión solo Jacob la puede dar.
Y me está viniendo una cosa que voy a tener que cerciorarla, se las voy a decir así, y diciéndole que las tengo que confirmar. Pero en el libro Apocalipsis hay una lista en el capítulo 7 de las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel. Porque Israel tiene 12 hijos. Pero ahora él va a dar su bendición a 2 hijos de José. Y si no me equivoco, en esa lista de 12, porque me entiende, son 12 más 2 son 14. Y allá son 12 nada más. ¿Ve? Donde se mencionan las 12 tribus de Israel en capítulo 7 de Apocalipsis, de donde van a salir los 144,000 testigos que van a predicar en la gran tribulación. Y creo que de los 12 hijos originales, voy a investigar esto, los 12 hijos originales de Jacob, hay 2 eliminados. Y Efraín y Manasés toman el lugar de esos 2. Así que fíjense esta bendición hasta dónde llega. Y estoy casi seguro de eso, pero hace mucho tiempo que lo estudié. A ver, hermana. Dice, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados, correcto. Entonces José toma el lugar y otro de sus hijos toma su lugar. Creo que es Efraín el que toma el lugar. Pero José cuenta dentro de los 10. Pero yo no necesito leerlo, man, yo necesito estudiarlo. Porque leerlo lo podemos leer y no me quiero ir para allá ahora. Pero bueno, ya que usted lo consiguió, pues ahora no me queda más remedio que hacerlo. ¿Ves? Muy bien, Apocalipsis capítulo 7 y después nos regresamos otra vez. Ok, quedan eliminados, en la lista queda eliminado Dan, que es el nombre original de uno de los hijos de Jacob, y en su lugar hereda Manasés. Así que aquí está en el versículo 6. Y de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, y de la tribu de Manasés. ¿Lo ven ahí? Entonces vemos acá que el primogénito y uno de los que recibió también la bendición en Génesis capítulo 48, vemos que en el libro de Apocalipsis se menciona su nombre y se elimina el nombre de uno de los nombres originales. No está en la lista el nombre de Dan. Así que la idea aquí es el poder que tiene esa transmisión espiritual. Este milagro que está aconteciendo aquí. Así que leemos ahora, estamos en Génesis capítulo 48. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya, versículo 15, Génesis 48, 15, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos 2 jóvenes y sean perpetuados en ellos mi nombre. Vaya bendición esta, hermano. Pero viendo José, vaya, ya Jacob está hablando y Jacob está bendiciendo a sus nietos. Ya está empezando la bendición. Y en el versículo 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. En otras palabras, José piensa que Jacob, como está ya viejo, anciano, no puede entender cuál es el primogénito. Por alguna razón no puede entender que Manasés que está aquí es el primogénito. Y Jacob empieza a decir esta bendición que estamos leyendo aquí, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día.
Qué bendición más bonita esta. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Ya empezó a bendecirlos. Y cuando José ve eso, agarra la mano de su papá, porque su papá está haciendo esto. Su papá está haciendo esto. Y le agarra las manos para que haga esto, para que la derecha quede en Manasés. Eso es lo que vemos en el versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió de la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín y la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Curioso que en la lista de Apocalipsis no aparece Efraín y no aparece Dan, que es uno de los hijos originales de Jacob. Por alguna razón no aparecen en la lista, sino aparece Manasés, como leímos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 6, aparece el nombre del primogénito. Así que esta bendición de Jacob en el año casi 1700 antes de Cristo, más 2000 y feria que han pasado hoy, son 3700 años hasta hoy. Y es una bendición en el libro de Apocalipsis capítulo 7 que va a acontecer en la gran tribulación, que todavía no ha acontecido y no sabemos cuándo va a acontecer. Esta bendición hasta allá llegó. Fíjense, hasta allá llegó. Así que aquí el pasaje nos muestra la seriedad de esa transmisión espiritual. Y cómo José sabía que el único que lo podía hacer era Jacob. Ahora nos vamos al capítulo 49. Y voy a tratar de terminar con Jacob. Y no voy a entrar en Judá hasta la próxima clase. Ahora el capítulo 49 viene, miren, el versículo 17, capítulo 49, versículo 17, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hacer caer hacia atrás al jinete. Todo esto son palabras que son proféticas y tienen una tipología. Pero lo que quiero decirle es que en la lista original de bendiciones está el nombre de Dan. Pero sin embargo, en el libro de Apocalipsis usted va a ver cuando lea la lista que no aparece el nombre de Dan. Aquí vemos a Jacob ahora en el capítulo 49 bendiciendo a sus hijos. Ya bendijo a Efraín, a Manasés y a Efraín. Y dice: llamó Jacob a sus hijos, versículo 1, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob. Y esto es muy interesante, por lo menos hasta el versículo 10, todo es interesante. Pero lo que nos incumbe a nosotros es hasta el versículo 10. ¿Ok? Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Así que vemos que es también digno de notar que en el Antiguo Testamento, aunque Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, su nombre se usa algunas veces Israel, algunas veces Jacob, algunas veces Israel, algunas veces Jacob. Yo algunas veces me he preguntado eso: Señor, si tú le cambiaste el nombre, ¿por qué no se fue llamando solamente de ahí por delante Israel? Porque algunas veces tú permitiste que se llamara Jacob, y esta es una de las explicaciones que Dios me dio.
Usted pregúntale a Dios también a ver qué te dice. Pero el Señor nunca quiere que olvidemos lo que fuimos. Fíjese, el Señor quiere que nosotros dejemos de practicar lo que fuimos. Porque ahora somos nueva criatura. Pero el Señor siempre quiere que mantengamos en mente a dónde nos sacó el Señor. ¿Ves? Y Jacob significa usurpador. Pero Dios lo hizo el que lucha con Dios. No contra Dios, sino con Dios. Con Dios a su lado. Con Dios a su favor. ¿Ves? Y recuérdense que también ese nombre se le dio al Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Dios no quiere que olvidemos de a dónde nos sacó Él. Que olvidemos las acciones, lo que hacíamos. Que no las practiquemos más. Pero que nos recordemos que nosotros estuvimos en Egipto y que de allí nos sacó Dios. Versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito. Fíjense que aquí, ese fue el error de Isaac. Isaac quería bendecir basado en sus sentimientos. Ese es el error de mucha gente que tiene el don de profecía. Que cuando van a dar una palabra profética o profetizar, no estoy diciendo todos, estoy diciendo, vamos a decir algunos o muchos, que no profetizan según la revelación de Dios, sino profetizan según sus sentimientos, lo que sienten. Y se creen que su sentimiento es la revelación de Dios. Ese fue el problema de Isaac, que quería bendecir a Saúl, ¿se recuerdan? Porque cuando estudiamos la vida de ellos, dice la Biblia que Isaac amaba a Saúl y quería bendecirlo. Bueno, por causa de eso aconteció todo ese asunto de Jacob disfrazarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que cuando Isaac bendice a Jacob y luego Saúl regresa y quiere la bendición y sale y dice, no te la puedo dar. Yo lo bendije y será bendito. ¿Por qué? Porque se dio de cuenta en el momento de la bendición esta transmisión que siente ellos, estos patriarcas, que cuando estaban bendiciendo, sentían la revelación de Dios y la dirección de Dios. Por eso es que Jacob, cuando va a orar sobre los hijos de José, hace esto. No puede hacer esto. Porque aquí no es un cariñito del abuelito. Aquí no es una cosa sentimental. Aquí es la revelación de Dios para el futuro. Entonces, otra vez, yo sé que he repetido mucho esto, pero para que quede grabado, por eso es que Jacob no se deja guiar por sus sentimientos, sino por la revelación de Dios. Yo prefiero no dar una palabra profética que darla basada en lo que yo, en mis sentimientos. Pero usted podrá decir, pero es que tenemos que sentir la presencia de Dios. Bueno, sí. Tiene que ser una combinación de tus sentimientos con la presencia de Dios. Y uno tiene que aprender a colar eso. A colar eso. Porque tú puedes estar orando por una persona que tú ames mucho y que esté pasando una situación difícil. Y hay veces, yo he visto esto pasar muchas veces, que por ayudar a la persona, que la persona se sienta bien, darle una palabra de ánimo, ¿ves? Como tú amas a esa persona, sientes el cariño, sientes la emoción. Así dice Jehová, te va a levantar, te va a bendecir, pero te lo está diciendo Dios de verdad. ¿Ves? Es mejor que no digas, así dice Jehová. Que diga, hermano mío, ten fe. ¿Ves? Que si una palabra de aliento que venga de ti. Mira, ahí el Dios la puede usar. Dios la puede usar. Como Elí le dijo a Ana, que Dios conceda la petición de tu corazón. ¿Ves? Fue una palabra cortita. Y por un hombre que estaba hasta mal con Dios. Estaba mal con Dios. Que Dios conceda la petición de tu corazón. Pero era el ungido de Jehová. ¿Por qué Dios, y perdonen que me vaya para atrás con Elí, pero ¿por qué Dios utiliza a este hombre que sus hijos están cometiendo adulterio, violando mujeres? Por la noche se metían en las casitas de campaña, las mujeres que venían a adorar a Dios las violaban. Y la Biblia dice que Elí no los estorbaba suficiente.
¿Cómo es posible que Dios dé una palabra profética así? A través de una persona así. Porque déjame decirle, cuando una persona falla, no cae un rayo del cielo y lo parte por el medio rápido. Dios siempre tiene un tiempo de misericordia con cada persona. Hay veces que nos enteramos de una persona que llevaba tiempo pecando. Y nosotros nos enteramos reciente. Y resulta ser que estaba pecando y Dios usándolo. Y nosotros decimos, ¿pero cómo puede ser eso? ¿Qué hipocresía? No, no es hipocresía. Es que Dios tiene un tiempo de misericordia para que la persona recapacite, para que la persona se arrepienta. Pero el juicio de Dios viene. Dice, hay un dicho en Puerto Rico que dice, los molinos de Dios muelen despacito, pero muelen finos. ¿Entendieron? Muelen despacito, pero muelen finos. Entonces, aquí vamos a ver esto. Aquí vamos a ver que este hombre, ya forjado por Dios, ahora, aunque ama a sus hijos, la profecía que está dando no puede estar basada en sus sentimientos, porque está hablando de parte de Jehová. Y Dios me está poniendo en mi corazón que le diga esto, porque ustedes son estudiantes que están estudiando para ser maestros, para instruir a otros, para transmitir a otros. Tenemos que aprender a discernir qué es mi sentimiento personal y qué es lo que Dios quiere. Aún para preparar un mensaje, el predicador tiene que dar el estudio, dar la predicación que Dios le está mandando. Y aprovecho la oportunidad. ¿Por qué me he tomado yo todo este tiempo? Ustedes vieron todas mis notas. Cuando yo pudiera haberle dado la clase de la genealogía de Cristo más rápida, de otra manera, lo estoy haciendo porque Dios me ha mandado y lo ha puesto en mi corazón. Y muchas veces yo le he preguntado a ustedes para confirmarlo, porque tampoco quiero abusar del tiempo de ustedes, porque vamos a tener que darle un certificado de doctorado. 14 años de clase. Fijémonos pues, y vamos rápido ahora. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza. Todo esto suena muy bonito, ¿verdad? ¿Verdad que suena bonito? Usted va a ver ahora, ¿ves? Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Chulada de palabrita, ¿verdad? Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Vaya tú. Después de que lo acaricia, le mete el pellizco. Allá en el pueblo de nosotros decía, a ver, espero que no le suene muy fuerte este dicho, decía la gente del campo, después del cariño viene la gasnatá. Entonces viene aquí, Rubén, tú eres el primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal de dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Y le da la razón. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Qué cosa tan triste. Fíjense otra vez, yo quiero que vean, la esencia principal aquí es que la profecía no se puede dar basada en nuestros sentimientos. Fíjense que Jacob está reconociendo primero quién es Rubén. ¿Qué piensa él? Fíjense, le está diciendo qué pienso yo de ti. Pero ahí te viene lo que dice Dios ahora. Y ustedes saben lo que pasó con Rubén, que violó a una de sus madrastras. Recuérdense que Jacob se casó con Lea, con Raquel y con Silpa y Bilha, si no me equivoco en esos nombres. Y a una de esas, de sus madrastas, madre de sus medios hermanos, Rubén la violó. Y perdió la herencia de primogenitura. ¿Ok? Versículo 5, 15 minutos nos quedan. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entrará mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarrataron toros. Maldito su furor, no maldito ellos, sino maldito su furor.
que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Fíjense que uno de estos viene siendo la tribu sacerdotal, Leví, y queda esparcida dentro de Israel, no pueden heredar. Cuando llega la repartición, la ley prohibía, la ley que Dios le dio a Moisés, prohibía que Leví tuviera herencia en la tierra. No le tocó un territorio. Le tocó ciudades porque tenían que vivir en alguna parte, ¿no? Podían tener una casa, pero no podía tener la tribu de Leví no tuvo, por ejemplo, como la tribu de Judá, como la tribu de Benjamín, un territorio. ¿Y cuál fue el pecado de ellos? Bueno, el pecado de ellos fue que un príncipe de la tierra de Canaán se enamoró de la hermana, se me pasó el nombre de ella, ya me voy a recordar. Simeón y Leví tenían una hermana y un príncipe de la tierra de Canaán se enamoró de ella y la violó. Y luego la pidió para ser su esposa. Y entonces ellos dijeron, bueno, si ustedes quieren casarse con nosotros y emparentarse con nosotros, tienen que circuncidarse. Y los hombres de todo aquel pueblo aceptaron, desde el niño hasta el anciano, en circuncidarse. Dice la Biblia que cuando estaban en sus peores dolores, Leví y Simeón tomaron espada y mataron a todo el mundo del pueblo. A todos los hombres los mataron. Fíjense, Dios no se olvidó de eso. Y otra vez aquí vemos que la bendición de Dios no puede estar basada en los sentimientos, sino en lo que Dios revela. En lo que Dios revela. Entonces aquí vemos, ahora viene el cuarto hijo. Ahora, esta bendición tiene que ver con bendiciones económicas, pero sobre todo tiene que ver con la transmisión espiritual. ¿Y quién va a ser el heredero genético de a donde va a nacer el Cristo? Y ahora aquí viene. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Y todo esto son palabras proféticas acerca de el Señor. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y nosotros ya sabemos que esto es una profecía acerca de Cristo, porque no se permite la adoración a ninguna persona, a ningún ser humano. Mire, tanto que oímos hablar de que el Señor es el león de la tribu de Judá. Mire, de aquí viene ese título. Cachorro de león de Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro. El cetro es como un artículo de madera, o ya los reyes tenían un cetro de oro, ¿no? Como un tipo de bastón pequeño, que viene siendo, ¿cómo te puedo decir? A ver, una ilustración. Cuando usted entra a la oficina de un doctor, usted va a ver en la pared los certificados de la universidad. Lo que lo autoriza es la licencia del estado de California como un doctor. Eso era lo que es un cetro. El certificado público de un rey. La corona y el cetro. Y por eso dice aquí, no será quitado el reino, el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. La palabra Shiloh, para esos que estén interesados y quieran anotar, es una palabra compuesta en hebreo de Shah y Lok. Shah y Lok. Recuérdense que la H para nosotros en español, en castellano, es silenciosa. La H no se pronuncia en algunos casos. Entonces aquí es Shah Lok, que quiere decir quien tiene el derecho de reinar. Quien tiene el derecho de reinar. Shiloh, hebreo, Shel, S-H-E-L, quien tiene. Shel, quien tiene.
Los hebreos pronuncian la H como así. Shiloh, que yo no puedo pronunciarlo. Shiloh. Así la raspan la garganta con la H. ¿Okay? Y lo significa derecho de reinar eternamente. Derecho de reinar eternamente. Así que aquí vemos a Jacob dando esta profecía sobre todos sus hijos. Nos quedan 10 minutos. Vamos ahora, ya que entramos en ese asunto, vamos al libro Apocalipsis capítulo 7. Y vamos a ver, ustedes me van a ayudar a investigar junto lo que ya yo le he dicho. ¿Ok? Lo que yo le he dicho. Y vamos a leer la lista de estos sellados escogidos. 144,000 testigos que van a predicar el evangelio de la gran tribulación. Y vamos a leer la lista y a ver cuál es el nombre que falta. ¿Cuál es el nombre que falta y cuál es el nombre que está? Apocalipsis capítulo 7, el versículo 3 en adelante, para adelantar un poquito, dice, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Así que aquí vamos a ver a 144,000 sellados, para que ninguna plaga de la gran tribulación lo toque, para que ellos sean los predicadores. Quiero decir 7 años, pero no va a ser 7 años, porque primero vienen los 2 testigos, pero se supone que vengan al principio de la gran tribulación. Dios va a resucitar a Moisés y a Elías. Yo pienso que son Moisés y Elías, y con el ministerio de ellos se van a convertir 144,000 israelitas. ¿Ya entiende la diferencia de lo que es un judío y lo que son los israelitas? ¿O se los olvidó? Judíos son los que descienden técnicamente. El término judío se usa muy generalizado ya para todos. Los israelitas se le dice judío, pero técnicamente los judíos son los descendientes de la tribu de Judá. Judá, judíos. Los que no son judíos son israelitas, que pertenecen a las 11 tribus. A ver, aquí vienen los nombres. A ver si encontramos cuál es el que falta. ¿Ok? Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel. Estamos leyendo esto basado en la bendición que se dio hasta el día de hoy. Si esto acontece mañana, 3,700 años atrás. ¿Ok? De la tribu de Judá, fíjense, es la primera que se menciona. Sin embargo, Judá no es el primogénito, sino es qué lugar toma en la línea de hijos de Jacob Judá. ¿Qué número es? 4. Sin embargo, aquí es el primero. Fíjense que el primero es Rubén, pero no sale primero. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, ahí viene. Debería haber empezado con Rubén, pero el que tiene prioridad en la bendición de Jacob es Judá, de donde viene el Cristo. Otra vez, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, aquí está el hijo de José, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. Así que fíjense, Simeón y Leví, que fueron descalificados allá, aquí entran en la bendición. ¿Ok? ¿Por qué, hermano? Porque recuérdense que las maldiciones son reversibles con la fidelidad. Entonces, ¿por qué Dios escogió la tribu de Leví? Estaba evadiendo hablar de esto porque no quería irme en otra línea diferente. ¿Por qué? Porque fueron los que fueron fieles a Dios. Entonces revertieron la maldición. Como nosotros hemos revertido la maldición que traíamos hereditaria. ¿Cuándo? Cuando nos entregamos a Cristo. Como Ruth la moabita. En la ley decía que un moabita no podía entrar dentro del pueblo de Dios hasta la 10ª generación. Sin embargo, Ruth entró. ¿Ves? Porque la fidelidad de esa mujer revertió la maldición. En los tiempos de Noé, por aquella borrachera que Noé agarró,
y Cam su hijo se burló, pero Canaán su nieto se burló más. Y Dios trajo una maldición sobre Canaán. Y vemos, hermano, que en el libro de los Hechos, esa maldición que también viene sobre Cam, porque Cam es el padre de Canaán, y él también vio la desnudez de su padre. Y en el libro de los Hechos vemos que los primeros gentiles que son bendecidos son los samaritanos. Y los samaritanos son descendientes de Cam. Entonces allá fueron los primeros maldecidos después del diluvio. Pero ahora en la gracia son los primeros gentiles bendecidos. Porque en Pentecostés son israelitas. Hechos capítulo 4 son israelitas. Primera experiencia del Espíritu Santo. La segunda, Hechos capítulo 4, versículo 31, los apóstoles y también israelitas. Y ahora viene el capítulo 8, que son los samaritanos, los primeros gentiles bendecidos. Se revirtió la maldición. Entonces aquí vemos en la lista de Apocalipsis capítulo 7 de los 144,000 sellados, algunos de los que fueron maldecidos, como Rubén, ¿lo ven? Como Simón, Simeón y Leví, sin embargo entran en la lista de los bendecidos en la gran tribulación, porque a través de la historia aprendieron sus lecciones y decidieron serle fiel a Dios. Y ya vamos a ver qué nombres son los que faltan. El que falta, 12,000 sellados de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Y versículo 8, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Cuáles son los nombres que no aparecieron? La tribu de Dan,